Jóvenes, buenos días. Esta es una clase de inglés para los estudiantes del primer año de bachillerato. Muy bien, el tema a tratar hoy son las why-H questions. Bueno, en español significan preguntas con W y H. Bien, la definición de este tema es que las why-H questions o why no questions son preguntas que te piden información y se caracterizan por empezar con palabras que tienen W y H. Bien, aquí tenemos una columna, la de la parte izquierda, donde nos muestra cuáles son las why no questions, que pues tenemos what, que significa qué o cuál, que bueno, esta se utiliza para preguntar información acerca de qué ha pasado, qué cosas, qué es esto, o sea, refiriéndose a qué es algo. Las why, esta de aquí nos pregunta, o sea, la traducción es por qué, y nos pregunta razones, por ejemplo, ¿por qué es esto? ¿Por qué lo otro? Bien, sigue when, que significa cuándo. Esta nos pregunta información sobre algo, acerca del tiempo. Where, que nos pregunta dónde, haciéndose referencia a lugares, sitios. Who, que nos pregunta quién. Esto, bueno, se refiere a cosas animadas, personas, animales, ya pues. Which, esta de aquí es como para hacernos elegir, por ejemplo, cuál eliges o cuál es tu juguete, cosas así. Es parecida al what, pero tienen sus diferencias. Y how, que nos pregunta cómo. Bien, entonces ahí las tenemos: what, why, when, where, who, which, how. Y en la parte derecha tenemos unos ejemplos. Bien, el primero es what is your name, que significa cuál es tu nombre. El segundo dice why are you happy, ¿por qué estás feliz? El tercero dice when is the dinner in home, ¿cuándo es la cena en casa? El siguiente, where are you from, ¿de dónde eres? O ¿de dónde eres tú? La siguiente, who is he? Who is he? Bueno, este de aquí nos pregunta que quién es él. La siguiente es which is your high school? ¿Cuál es tu colegio? Y la última dice how are you? A continuación les explicaré cómo se responden a estas preguntas. En el lado izquierdo de la pizarra tenemos las respuestas. Las preguntas bien, pues siguen en el lado derecho. Bien, en la primera que nos dice what is your name, para responder estas preguntas es necesario poner todo lo que está pues preguntando, la información que te piden en la parte de la respuesta. Por ejemplo, en la pregunta de aquí tenemos what is your name. Bien, aquí tenemos subrayado is your name. Entonces, eso de aquí, como nos está preguntando a nosotros, respondemos en nuestro nombre, que significa my name is. O sea, eso es lo que tenemos que responder. Significa mi nombre es Kiefer. Bueno, asimismo, why are you happy? Bien, para el why, que nos preguntan el por qué, se responde because, que se escribe because y significa por qué, pero para respuestas. Because I am with my family, que significa porque estoy con mi familia. Bien, when is the dinner in home? Asimismo, como el primer ejemplo, escribimos todo lo que nos pide. The dinner in home is today. Al final, bien, pues agregamos la información, agregamos la respuesta que nos pide. Where are you from? I am from La Guaira, Ecuador, Perú, Venezuela, de donde sea, ¿no? Who is he? ¿Quién es él? Y ahí tenemos he is my brother. Él es mi hermano. Which is your high school? My high school is in La Guaira. Bien, pues te preguntan, ¿no? ¿Cuál es tu colegio? Y mi colegio es en La Guaira, o sea, está en La Guaira, o es el colegio La Guaira. How are you? I am happy. Bien, para la del which, aquí hay un error, jóvenes. No quiero que se equivoquen con esto de aquí.
Aquí nos tendría que poner el lugar porque es muy común cometer este tipo de errores. Aquí podríamos decir mi colegio es Frederick Winslow Taylor. Entonces ahí estaría bien la respuesta. Normalmente aquí se suelen equivocar con cuando te preguntan dónde o cuándo y which son comúnmente muy confusas, ¿no? Pero esto hay que tener claro. Este te pregunta el tiempo, este te pregunta el lugar y este te pregunta qué o cuál. ¿Bien, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Ahora también veremos las yes-no questions. Bien, estas son preguntas totalmente lo opuesto a las why-no questions, que pues es el tema anterior, ¿no? Las preguntas con doble y H. Estas de aquí solo se responden con un sí o con un no y no te piden información como en el anterior tema. Bien, aquí tenemos unos ejemplos. Do you like the pizza? Ahí te están preguntando, ¿a ti te gusta la pizza? Y la respuesta puede ser yes o no. Pero para hacerlo más formal, se tiene que responder yes, I like the pizza. O si no, no, I don't like the pizza. O I do not the pizza. Bien, aquí voy a hacer un énfasis en esto de aquí. Aquí tenemos pues el verbo, en las preguntas el verbo tiene que estar en forma base. Pues aquí está el verbo en forma base en todas las tipos de preguntas. En la siguiente pregunta que dice, ¿Does he play the guitar? ¿Él toca la guitarra? Pues sabemos que para las terceras personas los verbos se les agrega una S o una ES. Entonces en preguntas, así sean para terceras personas, los verbos se mantienen en su forma base. Aquí hay un pequeño cuadro en el que pues les tengo anotado qué auxiliar se ocupa para cada persona. Para el I y el you se ocupa el do y en negativo el do not o don't, que bueno, ya más adelante les escribo las abreviaciones. Para el she, el he y el it es el does o el doesn't not. Para el we y el they es el do o el do not. Entonces el segundo ejemplo que nos dice ¿Does he play the guitar? La respuesta positiva es yes. Así cuando pues solamente es una conversación informal, ¿no? Pero cuando es una conversación formal se responde yes, he plays the guitar. Bien, aquí lo que les decía, en la pregunta para las terceras personas y bueno, todos los pronombres personales, el verbo va en su forma base, pero cuando y el auxiliar va para cada tipo de persona. Por ejemplo, aquí tenemos los singulares que, bueno, te pregunta a ti y ocupamos el do. Y aquí pregunta él, ocupamos el does, porque aquí tenemos do y does para cada persona. Entonces, en las respuestas, como ya es una respuesta afirmativa, una respuesta positiva, agregamos la S para que la respuesta esté bien. Si alguien pues hace así, he played the guitar, está mal, porque para las terceras personas se agrega una S o una ES dependiendo de la palabra. Y la respuesta negativa es no, o no, he doesn't play the guitar, o no, he does not play the guitar. Bien, aquí en este caso, como es negación, ya tenemos el auxiliar, ya no agregamos una S al verbo, el verbo se mantiene. Bien, aquí, pues bueno, en la parte izquierda de la pizarra tenemos los auxiliares, ¿no? Que bueno, con I, you se utiliza el don't, ya están abreviados. She, he, it, el doesn't, que es el does not, ya está abreviado. Y con we, they, el don't, que es don't not, que está abreviado. Ok, jóvenes, y como tarea, pues ahí les dejo hacer oraciones, 2 preguntas y 2 respuestas con cada why no question, lo que bueno, el primer tema de esta clase, que fue las preguntas con WH, me tienen que hacer 2 de cada una y bueno, cada pregunta tiene que tener su respuesta.
y hacer 2 preguntas y respuestas de yes no questions, que bueno, es lo que acabamos de ver, con cada pronombre personal. Es decir, 2 con I, 2 con you, 2 con he, 2 con she, 2 con it y así, con su respectiva respuesta, tanto respuesta positiva como negativa.